Omar López, el favor de presentar. Adelante, Omar. Pues bueno, somos los últimos. Muchas gracias por su asistencia. Yo les voy a hablar sobre este proyecto, que es un proyecto emblemático para el CITER. Se ha trabajado durante muchos años en el desarrollo de asientos conformados, y eso para cumplir con una necesidad muy específica, que es apoyar a las personas con discapacidad. Este proyecto se llama Evaluación de cojines de descarga para usuarios de sillas de ruedas fabricados con base en los mapas de presión en la interfaz usuario-cojín. Debo aclarar que yo tomo este proyecto, que es idea original de la maestra Isabel Bolívar. Ella arranca con este proyecto, ella era la responsable técnica, desafortunadamente, bueno, ella tiene otros planes y pues nos abandonó, y yo me hago cargo ahora de este proyecto. Lo primero que tenemos que saber es que el uso de silla de ruedas le cambia la vida a las personas con discapacidad. Sin embargo, uno de los riesgos de estar tanto tiempo sentados es el desarrollo de úlceras por presión, lo cual se vuelve un costo muy elevado para el sistema de salud, y además impacta de forma negativa en la calidad de vida de las personas usuarias de sillas de ruedas, ya que para el proceso de sanación tienen que quedarse en cama, acostados, sin que tengan presión en la úlcera, y obviamente eso pues va a tener un impacto para ellos y para sus familias. De ahí nace la idea de crear estos asientos conformados. Este asiento que les presento es el resultado de todo este proyecto. Les voy a mostrar un poco en qué consiste. Bueno, del otro lado. Aquí está. El objetivo del proyecto pues, es determinar la efectividad de los cojines conformados fabricados a partir de mapas de presión. Lo que se hace es lo siguiente. Se captura a los pacientes, a los cuales se les coloca sobre un tapete que mide las diferentes presiones que se descarga sobre él. Las zonas con mayor presión se van a pintar de color rojo, lo que significa que en el cojín se debe hacer una excavación mucho más profunda para que se libere esa zona de presión. Ya una vez que se toma esa huella de la interfaz usuario-cojín, entonces se convierten esos valores para que se pueda pasar ahora a un router, que es el que lo va a escarbar esos cojines. Ese cojín es un cojín comercial. Nosotros no lo diseñamos, se compra la espuma y la espuma es lo que se escarba. Una vez que se ha escaneado y se obtiene el modelo en CAD, se fabrica el asiento conformado, que es como ustedes lo observan. A ese asiento posteriormente se le coloca una funda impermeable, la cual se va a colocar en la silla de ruedas del usuario. Ahorita, actualmente, hemos logrado ya capturar 11 usuarios de sillas de ruedas. A 11 de ellos a 8 de ellos ya se les entregó su cojín conformado, se mandaron a pruebas a sus casas y estamos evaluando cuál es la utilidad para ellos. Vamos a hacer dos tipos de evaluaciones a los cojines de descarga. Uno es la evaluación cuantitativa, que es cuánta presión se descarga, cómo se distribuye el área de carga en esos cojines, y vamos a ver cuánto es la presión promedio. Pero además tenemos que entender que no basta con tener números, también tenemos que saber cómo se siente la persona con el uso de ese cojín. Eso es lo que le vamos a llamar la evaluación cualitativa. Ahí vamos a hacer dos cuestionarios, que uno es el de evaluación de satisfacción del usuario con tecnología de aparatos de asistencia, y el otro es la escala de impacto psicosocial de ayudas técnicas. Ambas escalas ya validadas y traducidas al español, entonces confiamos en que están ya bien aplicadas. Y además, bueno, les hacemos una escala visual análoga del dolor para ver si alguna de los cojines les ha causado alguna molestia. Ya tenemos algunos resultados de estas evaluaciones. Como comentaba, se han incluido 11 participantes, se han entregado 8 asientos, la edad promedio de nuestros usuarios es de 44 años, tienen un tiempo de uso de su silla de ruedas de aproximadamente 7 años en sillas de ruedas la mayoría de ellos. Sin embargo, tenemos algunos que llevan mucho más tiempo. Tenemos que su silla de ruedas actual llevan con ella en promedio 2 años, y el tiempo en el que pasan sentados en la silla de ruedas es aproximadamente de 11.4 horas al día. Significa que el riesgo de desarrollar úlceras es muy alto. De esto tenemos que la mayoría, bueno, son mujeres. Vamos a tener que la causa más frecuente para el uso de la silla de ruedas son pacientes que tienen el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Y bueno, dentro de otras variables que hemos tomado es si requieren o no movilidad en su silla de ruedas, asistencia o no. La mayoría de ellos son independientes para la movilidad en sus sillas de ruedas, y además de eso tienen otras comorbilidades, como son, por ejemplo, la presencia de una úlcera previa, o sea, son pacientes que ya han sufrido la presencia de úlceras, de ahí la necesidad de tener un cojín conformado. Además,
Bueno, tenemos otras variables sociodemográficas que son importantes. La mayoría de ellos refieren que tienen dolor al estar en sus sillas de ruedas. La causa más frecuente es dolor lumbar y algo que es muy constante en las personas con sillas de ruedas o las personas con discapacidades que además no tienen empleo. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? La importancia de este proyecto radica en que hacer un cojín de estas características personalizado en una espuma comercial, con una tecnología o con una metodología tan sencilla, nos cuesta en promedio entre 200 y 500 pesos. Uno podría decir, bueno, eso sigue siendo relativamente caro. Pues no es tan caro cuando vemos que en el mercado un cojín de descarga está aproximadamente entre 5,000 y hasta 100,000 pesos puede costar un cojín de descarga. Entonces nos damos cuenta que el costo es relativamente muy barato. ¿Qué es lo que nos hace falta a este proyecto? Nos hace falta entregar ya solamente 2 cojines porque están comprometidos 10. Nos hace falta hacer el análisis cuantitativo. Ya tenemos números con estos en este proyecto. Ya se hicieron las comparaciones entre el cojín que se desarrolló y los cojines comerciales. Nos falta evaluar la satisfacción de los usuarios y bueno, tenemos que ver si este cojín tuvo algún efecto adverso en los pacientes para determinar su utilidad en el futuro. Debemos dar el agradecimiento a DEPAM, que es la asociación civil que nos ayuda o nos está refiriendo a los pacientes, y obviamente a todos nuestros alumnos que han participado en este proyecto. ¿Han considerado que con el tiempo pudiera haber cambios fisiológicos en la persona y entonces haya que volver a hacer otro cojín de acuerdo a los cambios, digamos, después de algunos años, etcétera, sin contar accidentes o cosas de ese tipo? Sí, claro. Bueno, ya de hecho la presencia de una úlcera sería ya una condición para hacerle modificaciones al propio cojín, ¿no? Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de espuma pues no es perenne, ¿no? O sea, no es para siempre. Todo el tiempo hay que estarle haciendo modificaciones. Un cojín de esas características, nosotros ahorita vamos a hacer las evaluaciones de seguimiento a 1 y 3 meses para ver los cambios que haya sufrido el cojín. Además de ver si todavía 3 meses sigue distribuyendo la carga de forma efectiva. Pero sí, definitivamente, si el paciente sube de peso o baja de peso, hay que hacerle ajustes al cojín. De hecho, factores de riesgo para desarrollar úlceras por presión es obesidad o desnutrición, porque la exposición de tejido hacia zonas de presión es mayor. Entonces, sí, definitivamente hay que estar dándole seguimiento. Sin embargo, sigue siendo una opción mucho más económica para el paciente, tal vez pagarse 3 cojines al año, digamos, si cambiara de forma muy drástica, a comprarse uno de 5,000 pesos y luego tener que comprar otro de 5,000 pesos. Digo, son pacientes que si ustedes los conocieran se darían cuenta que con trabajos tienen para una silla de ruedas digna, menos van a tener para comprar cojines de descarga, ¿no? Sí, de hecho es una espuma que se utiliza ya en otros cojines de descarga, o sea, nosotros no la inventamos. Este tipo de espuma ya se utiliza en cojines comerciales. Lo único que hacemos es comprar el bloque y pues escarbarlo para que tome las medidas del paciente. Gracias. Rápidamente, digo, muy interesante. Lo que estoy viendo es de que realmente aquí el gran, tú lo comentaste, la gran ventaja es una cuestión de costos y una cuestión personalizada. Mi primera pregunta sería, ustedes, seguramente tú y la gran mayoría, si no es que todos los que están participando en este proyecto conocen lo que es la espuma con memoria de forma. Ujú. ¿Qué ventajas ha ofrecido esto respecto a la espuma con memoria de forma? Bueno, lo primero es que esta no se va a colapsar demasiado. Las espumas de foamy, que bueno, nosotros cubrimos nuestra espuma con una espuma de foamy, efectivamente, para darle todavía un poquito más de comodidad a la espuma que se escarbó. Sin embargo, una de las ventajas que tiene esta espuma es que no se colapsa demasiado. Entonces nos daría una durabilidad mayor. Además de que no pierde la forma al momento de colocarla en la silla de ruedas. Hay que recordar que las sillas de ruedas pueden tener 2 tipos de asiento, un asiento rígido o un asiento de lona. El problema de los asientos de foamy es que si es de lona se va a curvear junto con el asiento de la silla y ya no me da el soporte que yo espero. Entonces, la ventaja de estos, un asiento conformado tiene que cumplir con varios principios. Uno, debe ser cómodo y debe descargar presiones. Entonces, si el problema de la espuma de foamy es que se deforma demasiado y entonces
no nos daría el confort que necesitamos para el paciente ni el soporte para distribuir la carga. Por eso es que esa no fue la primera opción. Optamos por la que ya se utiliza, que esa espuma ya se utiliza en otros cojines que se venden de forma comercial. Entonces, lo único que hacemos con ella es escarbarla para darle las dimensiones del paciente. Entonces, digamos, no descubrimos el hilo negro. Ya, no, igual no me referí bien. No es el FOMI, Ah, ok. particularmente. La colchoneta, el hule espuma con memoria de forma es uno con una densidad mucho mayor y esa es la gran gracia. Lo que ellos patentan, obviamente patentan y no te lo dicen, es cuál es la densidad de esta espuma. Yo creo que contestando un poquito lo que preguntó Guillermo, yo creo que la esencia será determinar qué tanta densidad puede dar mayor durabilidad. Posiblemente uno de los, porque va a ser multifactorial, ¿no? Pero uno de los factores importantes debe ser la densidad de la espuma, ¿sí? Poder jugar ustedes un poco con la densidad, si pueden con el proveedor, jugar con la densidad para que vean cómo a mayor densidad posiblemente no es una molestia, no crea úlceras y da mayor durabilidad, ¿no? Una de las factores, yo te lo digo porque trabajé mucho tiempo en esto, uno de los factores fundamentales de una espuma de este estilo es la densidad. ¿Sale? Sí, Pero claro. muchas gracias. Pues tal vez lo que nos hace falta es probar otros tipos de espuma. Digo, ahorita nosotros apostamos a la espuma que ya es comercial y que se utiliza en los cojines clínicos, o sea, ya en lo que ya se conoce clínicamente y que funciona, solamente le vamos a dar el paso hacia el área de que se ha conformado, ¿no? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha considerado en alguna etapa del proyecto, tal vez en el futuro, incluir algún tipo de sensor de presión en el cojín para medir las diferentes deformaciones y a partir de allí saber precisamente qué hacerle a cada paciente? La realidad es que sí es una buena idea, se contempló en algún momento, sin embargo, eso haría que el cojín fuera más caro de lo que nosotros esperamos. O sea, digamos, una de las razones por las cuales se desarrolla este proyecto tiene que ver con la posibilidad de que los pacientes los adquieran. Si ya hablando de un cojín de aire, que son el estándar de oro para el uso de cojines de descarga en sillas de ruedas, estamos hablando que cuesta alrededor de 20,000 o 30,000 pesos un cojín de ese tipo, que ese sí mide cuánta presión, digamos, en milímetros de mercurio se está descargando sobre el cojín. El paciente no lo puede comprar porque justamente ese es el costo. Lo que pretendemos con este proyecto es abaratar ese dispositivo, ¿no? Digo, estaría excelente y para nosotros nos encantaría colocar sensores que midieran la temperatura, la humedad, la presión. Sin embargo, rompería con la idea central del proyecto, ¿no? Que son cojines accesibles para la mayoría de las personas. Sí, ahí, por ahí va la pregunta, gracias. Muchas gracias. Sí, pues muchas felicidades a ti y a todo el equipo. Creo que, o sea, el valor agregado es evidente, ¿no? Y en comparación a otro tipo de cojines y la verdad en términos del costo está súper bien. O sea, yo creo que eso va a facilitar, ¿no? Disminuir, pues, sobre todo las úlceras de presión. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿qué desenlaces en salud han pensado evaluar con respecto a su uso? Ahorita O sea, por solamente ejemplo, estamos considerando calidad de vida, que eso es la variable de salida más importante. De hecho, las encuestas o las escalas que aplicamos tienen que ver mucho con cómo impacta en la calidad de vida del paciente el uso de esta tecnología. Obviamente va comparado con el cojín que ellos ya traen, porque la mayoría llegan con usuarios ya tienen sus cojines de descarga. La mayoría, algunos no traen nada o simplemente el cojín de la sala que se les ocurre ponerlo para que sea más cómodo. Y entonces cuando les ponemos un cojín hecho a su medida, pues vemos cuál es el impacto que tiene, ¿no? Ya tenemos de los 8 que ya se entregaron cojines, de algunos de ellos ya tenemos la evaluación cualitativa. Entonces, pues se ve un cambio bastante importante. Sin embargo, nuestra variable más importante es la aceptación de la tecnología y cómo impacta en calidad de vida. Ya de ahí en adelante, pues bueno, hay que ver el seguimiento si presentan o no presentan úlceras por presión, etcétera, ¿no? ok, muchas felicidades. Sí, gracias. Felicidades, Omar. Oye, siempre me he preguntado en este proyecto, porque ya llevo muchos años que lo conozco,
¿Se ha buscado o no se ha buscado alguna otra alternativa que no sea el mapeo por presión para hacer la forma del modelo? O sea, hay otras formas como termoformado, no que se caliente demasiado, pero hay otras formas de evaluar formas que ocupan mucho los diseñadores industriales para generar formas más orgánicas y más apegadas a la realidad. No sé si se ha intentado, y en ese sentido, junto con lo que decía Emiliano, buscar otra forma de manufactura del cojín que genere la forma específica que debe tener el cojín por la individualidad de cada uno, y buscar quizá otro material, otro proceso de fabricado del cojín que busque lo que ustedes quieren, que es que sea más barato, que tenga la forma y que sea rendidor en el sentido de que el sujeto lo ocupe mucho. No sé si se ha buscado en esa parte. Sí, de hecho, sí existió una metodología previa para el desarrollo de los cojines. Uno era tomar el molde, digamos, del paciente, se tomaba el positivo, luego se tomaba el negativo, se hacía una espuma especial, se metía a un horno y se sacaba un molde, y ese proceso era largo y más tedioso. Entonces, después se intentó patentar la fórmula para la creación de la espuma, y cuando intentamos aplicarla ya no vendían los componentes para crear la espuma. Entonces, pues digamos, el proceso al final pues terminó siendo obsoleto, porque si ya no tenemos los materiales no podemos crear la espuma. Sí es cierto, podríamos intentar hacer, por ejemplo, escáner 3D, ¿no? Se me ocurre como una forma para tomar las medidas. Ahora, ahorita tomamos este modelo de escaneo por presiones porque es el que más se aproxima a la realidad del sujeto sentado, que eso es lo que nos da esa ventaja, ¿no? El sujeto está en la posición en la que está en la silla de ruedas y pues nos da un acercamiento más real a la descarga de presiones. Sin duda, tal vez con el tiempo vamos a probar escaneo 3D, a lo mejor podemos comparar las dos metodologías, ver si el cojín resulta muy semejante o resulta en posibilidades de ser útil para el usuario. Sin embargo, ahorita esta metodología la verdad es que nos ha resultado bastante eficiente porque un cojín se construye muy rápido. O sea, le tomamos al sujeto sus presiones 10 minutos, se subes al router, se escarba y en 1 hora tal vez ya tenemos un cojín. Entonces eso nos da mucha facilidad para crearlos, ¿no? Ahí no me refería a cosas 3D, porque el escaneo 3D sí no se puede hacer en este caso porque necesitas, como dices, la superficie que esté sentado. Y escanear a una persona parada no va a ser lo mismo, la misma forma que ya cuando está sentada, pero existen otros métodos que yo he visto en diseño donde se da una forma orgánica, o sea, se pega, se adhiere algo a la piel o al pantalón, a una licra, que le da una mejor forma del proceso. Esas son como otras metodologías que habría que buscar. Sí, aquí la ventaja es que, por ejemplo, a mí el mapeo me dice aquí, lo rojo me dice que ahí hay mucha presión. Entonces, eso le dice al algoritmo, hay que liberar esa presión, y entonces en la espuma se hace el molde necesario para que esa presión ya no se recargue. La desventaja de colocarlo sobre la piel es que es justo, no tendría yo esos valores de presión. Digo, estaría bien irlo analizando, a lo mejor existen otras metodologías que podemos implementar. Ahorita esta nos parece la más aproximada para cumplir con esta necesidad. Digo, logramos entregar 8 cojines en 1 semana, entonces significa que la producción por lo menos puede ser acelerada y cumple con la función, ¿no?, que buscamos, que es distribuir presiones. El problema de los cojines de aire es que la estructura del cojín es por celdas, entonces el diseño del cojín en sí mismo es complicado. No es como inflar un globo nada más, sino el cojín está hecho de celdas cuyo aire se va distribuyendo dependiendo cómo se mueve el sujeto. Entonces, definitivamente, eso sí no sabría decirle, la verdad. Ahí sí está complicado saber cuál sería más barato, porque pues la espuma. No, definitivamente los de aire siempre van a ser el estándar de oro para la distribución de cargas.